Antes de su primera aparición en la historia de One Piece, Roronoa Zoro vivía en la villa Shimotsuki del East Blue y entrenaba en el dojo Ishin, que era dirigido por el padre de su amiga y rival de esgrima Kuina. Zoro y Kuina eran amigos cercanos y rivales en la esgrima, y ambos compartían el mismo sueño de convertirse en el mejor espadachín del mundo. A pesar de que Zoro tenía una habilidad excepcional con la espada, nunca había logrado vencer a Kuina en un combate. A medida que crecían, Kuina se daba cuenta de que a pesar de su habilidad innata para la esgrima, nunca podría alcanzar su sueño de convertirse en la mejor espadachina del mundo debido a su género. Después de la muerte de Kuina, Zoro se sintió profundamente afectado por su pérdida y decidió dedicar su vida a cumplir su sueño y el de ella de convertirse en el mejor espadachín del mundo. Esta promesa es la que lo llevó a viajar por el East Blue y a convertirse en un cazador de recompensas antes de unirse a los piratas sombrero de paja. La psicología de Zoro es interesante y compleja, y está marcada por su fuerte carácter y su determinación inquebrantable. Zoro es un personaje que muestra una gran fuerza mental que le permite enfrentar cualquier desafío que se le presente. Su actitud ante la vida se centra en la disciplina, la perseverancia y el trabajo duro. En términos psicológicos, Zoro es un individuo altamente motivado y enfocado en sus objetivos. Él sabe lo que quiere y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. A pesar de las dificultades y obstáculos que enfrenta, nunca pierde de vista su objetivo final y siempre está dispuesto a dar todo de sí mismo para alcanzarlo. Además, Zoro es un personaje con una gran fuerza interior capaz de resistir el dolor y el sufrimiento físico y emocional. Es un individuo resiliente y resistente, capaz de superar las dificultades y encontrar la forma de seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles. En resumen, la psicología de Zoro se centra en la disciplina, la perseverancia, la fuerza interior y la motivación. Es un personaje que muestra una gran determinación en todo lo que hace y está dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se le presente. Su mentalidad se basa en la superación personal, el trabajo duro y la resiliencia, lo que lo convierte en un modelo a seguir para muchos fans del anime y el manga. Esta frase de Zoro pone de relieve la idea de que el coraje no se mide por la cantidad de batallas que se ganan, sino por la capacidad de enfrentar y superar los propios miedos. Para Zoro, la verdadera valentía se encuentra en la determinación y la perseverancia que se necesitan para enfrentarse a uno mismo y a las propias debilidades. Esta idea se asemeja a la filosofía de Sócrates, quien decía: «Conócete a ti mismo». Para Sócrates, el autoconocimiento era el camino hacia la sabiduría y la virtud. En la misma línea, Zoro sugiere que la valentía no se trata de la fuerza física o de la habilidad para ganar batallas, sino de la capacidad de conocerse a uno mismo y enfrentar los propios miedos. Esta frase de Zoro destaca la idea de que en lugar de quejarse o buscar excusas por las dificultades que se presentan, es mejor aceptarlas y enfrentarlas con valentía y determinación. Zoro cree que la mala suerte es una realidad que todos enfrentan en algún momento y que, en lugar de lamentarse por ella, es mejor enfrentarla y superarla. Esta idea se asemeja a la filosofía estoica, que enfatiza la importancia de aceptar y enfrentar las dificultades de la vida en lugar de evitarlas o quejarse por ellas. El estoicismo promueve la idea de que el verdadero éxito y la felicidad se alcanzan al enfrentar los desafíos y adversidades de la vida con fortaleza y determinación. Esta frase de Zoro destaca la idea de que depender demasiado de los sentidos físicos puede limitar nuestra comprensión del mundo y hacernos vulnerables a engaños y distracciones. Para Zoro, el uso de los ojos como único medio de percepción puede hacer que nos perdamos cosas importantes y que nos volvamos débiles y vulnerables. Esta idea se asemeja a la filosofía de Platón y su teoría de las formas. Platón argumentaba que la realidad física que percibimos a través de nuestros sentidos es una sombra de una realidad más elevada y verdadera que se encuentra en el mundo de las formas o ideas. Según Platón, el conocimiento verdadero no se encuentra en el mundo físico, sino en el mundo de las formas,
que solo se puede percibir a través del pensamiento y la razón. Roronoa Zoro es un personaje excepcional que ha logrado ganarse el corazón de los fans de One Piece gracias a su gran fortaleza de espíritu, su lealtad inquebrantable y su compromiso absoluto con sus ideales y principios. Como espadachín, Zoro es un guerrero formidable que ha perfeccionado su técnica de la espada hasta convertirse en uno de los mejores del mundo. Pero más allá de su habilidad en la lucha, Zoro es un personaje con una fuerza interior impresionante, capaz de superar cualquier obstáculo y resistir cualquier adversidad.